preguntarán, ¿por qué hablar de autoestima? Este tema siempre es importante en cualquier momento del día, cualquier día del año, porque es algo que definitivamente tiene que ver directamente con todos y cada uno de nosotros. Probablemente usted ande por allí por la calle creyendo que tiene pues todo en sus manos y realmente detrás de todo eso pudiera estarse escondiendo un problema de autoestima que usted ni siquiera sospecha que tiene. Justamente para hablar de eso el día de hoy y de cuáles son las implicaciones que tiene en nuestra vida el tener o no un problema de autoestima, nos acompaña el día de hoy Daniela Castillo. Ella es psicólogo clínico, además pues especialista en este tipo de temas. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. ¿Qué es esto de la autoestima? Bueno, lo primero que hay que ver es que se ha concebido la autoestima como más bien en términos de cuantitativos, es decir, si tiene mucho o poco, si es alto o bajo, pero creo que además de eso hay que también considerarlo un tema que tiene que ver con la percepción que tiene alguien acerca de sí mismo, ¿no? Okay. Que tiene que ver más con lo subjetivo y con las creencias que tiene de sus propias capacidades. Okay. Es decir, estamos hablando más que todo de algo como negativo y positivo. Exactamente. De más hecho, allá de alto y bajo. Más allá de alto y bajo, Okay. exactamente. De hecho, hay que, si vemos en el término, la palabra está compuesta como por dos, ¿no? Auto, que tiene que ver más bien con lo propio, con el sí mismo, y estima, que viene del latín estimare, que más bien está relacionado con evaluar algo, con medir, con juzgar. Percepción. Con percepción. Okay. Entonces, si la vemos en conjunto, es la forma entonces en que una persona se mira a sí mismo, ¿no? La forma en que es capaz de medir y evaluar sus propias capacidades. Capacidades y habilidades. ¿Autoestima y amor propio es lo mismo? Bueno, si lo vemos desde el punto de vista que lo acabo de mencionar, pues bueno, no se trata de tener o no tener autoestima, se trata de describir cómo es esa autoestima, si tiene que ver con una percepción negativa o positiva. Es decir, que todos tenemos autoestima. De hecho, se habla también coloquialmente se dice, bueno, esta persona no tiene personalidad. Bueno, todo el mundo tiene personalidad, que es de una u otra forma, ¿no? Pero todo el mundo la tiene, entonces, pues bueno, se puede hacer esta semejanza con el autoestima, ¿no? Que siempre está presente. Que no son lo mismo. Autoestima y personalidad son dos cosas diferentes. Son dos cosas completamente distintas, sin embargo, hay quienes consideran que la autoestima, es decir, el yo es parte central de la personalidad. Es importante eso. Ahora, es importante también aclarar ese punto porque, como decía, muchas personas en la calle te dicen, es que tú no tienes autoestima, valórate. Sí hay autoestima, de repente es negativa y quizás lo que estamos percibiendo es eso, que la persona no se está valorando en la justa medida. Pero por lo general las personas están conscientes de cuál es su nivel, por decirlo así, de autoestima, de si se valoran bien o mal, positivo o negativamente. Bueno, en algunos momentos eso puede ser consciente, en otros momentos como que no tanto, porque se puede presentar de distintas formas, es decir, una autoestima negativa se puede presentar en la manera en que alguien necesita la aprobación de otras personas para tomar decisiones, para resolver algún conflicto, algún problema, dar pasos, ir en función de sus objetivos y sus metas, y a veces eso no está tan claro, ¿no? Hay veces que la persona sí puede reconocer, bueno, que necesita de otros para poder asumir muchas cosas, ¿no? Claro, pero por lo general la gente no sabe realmente si mira, tengo en buen nivel o en buen estatus mi autoestima. No, la gente no se preocupa por esto, digamos, con frecuencia, no medita sobre esto con frecuencia, ¿o sí? No, la gente en algunos momentos se les complica y se les dificulta ver esto que tiene que ver con sus capacidades, con sus defectos, con sus fortalezas y bueno, con sus debilidades. ¿Cuán ¿no? importante es tener una autoestima en un buen nivel, positiva? Bueno, es sumamente importante porque de allí es que va a partir todo lo que una persona va a emprender, los objetivos, las relaciones, los vínculos. De allí, desde cómo se considera la persona a sí mismo, parte la forma en que se va a posicionar frente al otro. Y es bien importante porque además
es ver si la persona es capaz o no de identificar situaciones de riesgo Así y aplicar es. medidas de protección, ¿no? Porque esto condiciona la forma como percibimos el mundo. No solamente se trata algo de cómo nos vemos a nosotros mismos, Ujú. sino que a raíz de esto es, digamos que surge la forma como interactuamos con el resto del mundo a partir de cómo nos vemos reflejados en él. Claro, de hecho, eso del mundo y de los otros, del futuro, en algunas ocasiones hay una visión muy negativa y catastrófica de esto, Mm. pero en otras ocasiones la visión negativa es hacia sí mismo, sin embargo se tiende a idealizar al otro, a idealizar afuera y posicionarse como insuficiente ante todas esas demandas Ok. externas. Ok. ¿Cuánto nos enseña la sociedad actual sobre el valor de la autoestima, sobre lo importante que es trabajar en ello? Sí, la sociedad tiene determina y una influencia como bien importante en el autoestima, porque bueno, si empezamos a pensar en todos los estereotipos, en lo que tal vez espera la sociedad, en estereotipos de belleza, económicos, sí, sociales, y hay como muchas exigencias y muchas demandas para las que algunas personas sienten que no tienen la capacidad o se sienten insuficientes para cumplir con esto. Mm. Sin embargo, todas estas situaciones sociales tocan a las personas de una forma distinta. Y algunos pues como que se pueden sentir mucho más abatidos que otros por todas estas situaciones sociales, culturales. Es decir, que, por ejemplo, lo que estamos viviendo hoy en Venezuela, la situación, digamos, Ujú, de gran dificultad a escala social ujú. que estamos evidenciando, ¿estaría afectando la autoestima del venezolano? Sí, en función de esto es un poco lo que acabo de decir. Las crisis o las situaciones sociales difíciles tocan a cada uno de forma distinta Mm. y cada quien. Algunos se crecen. Algunos se crecen, algunos sienten, pues bueno, que ven un futuro incierto, ven un futuro, pues bueno, que es tal vez poco prometedor Ujú. para sí mismo, para sus capacidades. Sin embargo, repito, depende de cada quien cómo cada persona pueda asumir esto, ¿no? ¿Y qué marca la diferencia allí? ¿Qué es lo que hace que dos personas enfrentadas a la Ujú. misma situación puedan asumir actitudes diferentes ante la misma? Es decir, una actúa desde la resiliencia, desde el optimismo, la esperanza, el vamos a echar para adelante, y el otro sencillamente se queda de brazos cruzados esperando a ver qué pasa. Bueno, esto tiene mucho que ver con esas capacidades personales, con esos elementos internos, esos recursos que pueda poseer cada quien, ¿no? Y esto es algo que se va formando desde la infancia, Mm. desde la niñez temprana, y que también se va reforzando en la medida que va transcurriendo la vida, ¿no? De una Así persona. es, así es. ¿Cómo perciben las personas o la mayoría de las personas los problemas o la autoestima como tal? Mucho más allá de esa confusión que suele haber entre autoestima y personalidad. Ujú, Eh, las personas quizás piensan que la autoestima es andar bien vestido, andar ujú, arregladito, oler bien todo el tiempo, ujú. pues solamente esa es la punta del iceberg de la autoestima. Sí, bueno, hay distintas formas de manifestar el autoestima y bueno, eso es tal cual como tú lo estás diciendo, es una forma de mostrarse ante el mundo que no quiere decir que sea la forma en que esa misma persona se ve. Mm. Hay, bueno, mecanismos compensatorios, hay ciertas defensas que están allí, que pueden estar como encubriendo o enmascarando algún déficit Es interno. decir, que no podemos juzgar a alguien de acuerdo a su autoestima, su nivel de autoestima, por su apariencia, porque muy probablemente, en efecto, su apariencia física esté reflejando Ujú, el cómo ella se siente o él se siente consigo mismo, ujú. pero por el contrario puede ser también un mecanismo de compensación de voy a verme bien ante el mundo porque yo realmente me siento muy mal conmigo mismo. Exactamente, de hecho, un poco de los vínculos primarios es que se van a fortalecer y a establecer Mm. esta forma, ¿no? de, de posicionarse frente a los Ok. demás y sí, eso puede ser en muchos casos un mecanismo más bien de defensa, sí, que esconde como que, bueno, una sensación más bien de Caras vemos, insuficiencia. corazones no Así sabemos, mismo es, sí. dicen por Así allí. mismo es. ¿Cuán frecuentes son los problemas de autoestima? Bueno, muchísimo.
viéndolos, que existen como que diferentes aristas de esto, ¿no? Es decir, podemos ver algún, vamos a llamarle problema de autoestima, que tendría que ver más bien con una percepción negativa de sí mismo, donde vemos a personas que sufren mucho porque lo que predomina en estas personas es más bien una sensación de minusvalía, de insuficiencia, de incapacidad, donde son los otros quienes realmente pueden y en comparación consigo mismo siempre están como que por debajo, ¿no? Okay. También hay otro, como que otro polo del conflicto con el autoestima, que sería el exceso, ¿no? De la percepción de sus capacidades como grandiosas, como maximizadas, y donde también eso trae muchísimos conflictos en las personas porque tienen muy baja tolerancia a la frustración, porque son Exacto. personas que se exigen demasiado, son personas Que no aceptan sus errores. que no aceptan sus errores y tampoco aceptan los de otros, personas sumamente autoexigentes. Que terminan aisladas muchas veces. Exactamente, porque es difícil para otros poder lidiar con este tipo de personas que siempre están, como en algunos casos, pueden rayar incluso en algún delirio de grandeza, como si viéndose muchísimo más que otros, ¿no? Llegan las personas a la consulta diciendo, doctora, yo creo que tengo un problema de autoestima. O es algo que se determina a partir de otra situación puntual que es la que lleva finalmente al individuo o al paciente a la consulta con el psicólogo. Sí, el problema de autoestima está inmerso en muchos diagnósticos donde pueden aparecer, ¿no? En las depresiones, eso es un elemento, incluso es un criterio diagnóstico, donde se ve presente, ¿no? Esta sensación de minusvalía, de pérdida de confianza en sus capacidades. Sin embargo, en otros diagnósticos también se pueden ver este exceso de estima propia, donde sí, es decir, en algunos casos pocos llegan, tengo problemas de autoestima, sino que pues Claro. bueno, en la medida que uno va conociendo al paciente va viendo realmente de qué va esto, ¿no? Es importante. Ahora, ¿cuán determinante también o cuán imprescindible puede ser para el ser humano conocer las herramientas necesarias para identificar cuándo tiene o no un problema de autoestima? Esto es importante ponerlo sobre la mesa y de eso vamos a hablar al regreso de esta pausa. Ya venimos. La autoestima, ¿por qué es tan importante? ¿Cómo podemos mejorar nuestra autoestima? Pero para mejorarla, primero tenemos que identificar cómo está, en qué medida nos estamos valorando positivo o negativamente a nosotros mismos y por qué esto es tan determinante en cada cosa que hagamos en nuestra vida. Por eso es un programa digno de, un problema digno de poner sobre esta mesa y del que hoy estamos hablando. ¿Cómo se forma la autoestima? ¿De dónde viene todo esto? Entendemos que las raíces pues están en la infancia, pero ¿desde qué momento un ser humano comienza a construir esa autovaloración? Esto es algo que se va construyendo evidentemente a lo largo de toda la vida y que empieza incluso en el momento en que unos padres tienen la idea y la fantasía de un hijo en su mente, incluso antes de ser concebido, en el lugar que le dan en la mente estos padres a ese niño que viene, ¿no? A partir de allí, entonces, pues bueno, se empiezan una vez que el niño ya está, se empiezan a establecer como algunos estilos o patrones de crianza en los que, pues bueno, ocurre muchísimo, por ejemplo, que hay padres donde son excesivamente sobreprotectores, padres que no permiten que haya niños que desarrollen sus capacidades, sus habilidades, que puedan resolver conflictos, niños que puedan equivocarse. Entonces son estos padres que están constantemente como, pues bueno, resolviendo todo para ellos, como evitando cualquier cosa que pueda afectar, que pueda generarles conflictos. Hay otra forma como de estilos paternales donde, bueno, hay más bien como que un exceso de exigencias a los niños, donde hay padres que son muy difíciles de satisfacer, padres narcisistas, padres que están siempre como buscando la perfección de su hijo, de su hija, y que genera en los niños una sensación de no poder nunca satisfacer a estos padres sumamente exigentes. ¿Y eso genera también problemas de autoestima a la larga? Por supuesto, porque hay una sensación de incapacidad, porque estos padres nunca han sido satisfechos. Y hay que ver también que, es decir,
la mente de un niño, la mente de una persona se forma a través del vínculo con el otro, de lo que el otro puede tolerar, de lo que el otro puede permitir, también posteriormente puede o no permitírselo a una Es persona. decir, que la percepción externa del individuo es lo que primero va a modelar esa autoestima. Exactamente, sobre todo con estos vínculos primarios, Ok. con la relación con estas personas que crían desde una primera infancia. Por eso se habla de incapacidad o de que hay esa sensación de incapacidad, de yo no puedo, Ujú. cuando se trata de familias que son muy sobreprotectoras o por el otro lado, pues son muy exigentes con el niño. Sí, en este caso, en este último caso que mencionas, es esto de, bueno, yo no acepto segundos lugares, Mm. o si tú vas a competir vas a ganar, Entonces la persona crece sintiendo que nunca es suficiente lo que que nunca hace, es suficiente lo que que hace. por más que haga su mejor, mayor esfuerzo, Ujú. nunca va a ser suficiente. Y eso genera muchos problemas con la tolerancia a la frustración, porque la persona siente que no puede fallar. Y por lo general se transforma en una persona o en un adulto muy perfeccionista ese niño. Muy perfeccionista, se puede transformar en personas, pues bueno, que pueden ser esto o que más bien son temerosos, que tienen muchas dificultades para asumir cosas, Miedo a ¿no? arriesgarse. Son esas personas que de Ujú, repente solemos ver que estudian la situación una, dos, tres, cuatro, cinco, ujú, seis veces y ujú, si los cálculos no le dan donde ujú, son, pues definitivamente no se ujú, arriesgan cuando quizás el común ujú. denominador sí lo pudiera hacer. Así mismo Hay es, mucha sí. inseguridad en Ujú. en esa parte. Poca confianza. ¿Cómo puede una persona confiar en sus propias capacidades si en un momento donde no podía hacerlo o había otros que tampoco confiaban como en lo que podía hacer, ¿no? Ujú. Esto ya desde el punto de vista de cuando el niño nace y comienza esa etapa de crianza, Ujú, pero de repente, ¿qué otras situaciones, sobre todo en la etapa de la gestación, ujú. pudieran también influir en esa percepción sobre sí mismo que pueda tener ese niño una vez que nazca y comience a desarrollarse, a crecer? Bueno, durante esa etapa ocurren, pues bueno, muchos cambios en el cuerpo de una mujer Ujú. que evidentemente interfieren en, en lo que va a ser el desarrollo de este niño. Ok. Hay muchas cosas que van más allá del tema gestacional y que tiene que ver con cómo la madre incorpora a ese bebé en su vida, ¿no? Ujú. Cómo lo recibe, qué lugar le da a este bebé que está, pues bueno, por nacer, ¿no? Y a partir de esos pensamientos o esas creencias, incluso esa sensación que tiene la madre de la llegada de este niño, pues bueno, se van a determinar una cantidad de elementos que sí influencian muchísimo la autoestima del niño, la persona de él. ¿Cuándo influye la presencia o no del padre durante esos 9 meses de gestación en lo que pudiera ser la percepción del niño a futuro? La autopercepción. Claro, la figura del padre implica una figura de sostén para la madre, de acompañamiento, de protección, y que genera una sensación de tranquilidad, de paz, de compañía, que también se transforma en elementos positivos para ese bebé que está gestando. ¿Qué tipo de lenguaje pudiera afectar significativamente la valoración positiva que pudiera tener ese individuo a futuro cuando estamos en esa etapa de crecimiento? ¿Cómo así? ¿Qué tipo de lenguaje? Lenguaje que utilicen los padres. Por Ujú, ejemplo, sí, no, yo a mi hijo lo dejo que haga de todo, ujú, pero de repente le digo, aquí en esta casa no hay mediocres, ujú, vamos a hacer todo, lo que se ujú, puede hacer, lo mejor que se puede hacer. O ujú, mira, ni siquiera sueñes con eso porque tú ujú, estás muy chiquito y o tu papá y tu mamá, tu papá y yo somos muy pequeños, así que tú basquetbolista no vas a hacer. ujú. Ese tipo de cosas que se ven además con muchísima frecuencia en los hogares. Claro, el discurso determina lo que una persona va a hacer, ¿no? Además de esto, además del discurso y lo que escucha, esto que tú dices, pues bueno, no, Mm. aquí no hay segundos lugares, bueno, mira, no, aquí no mires tan allá o no sueñes tan alto, Ok, porque bueno, eso es muy difícil, pero también es lo que hacen los padres con su propia vida, es decir, lo que ok. enseñan con el ejemplo, lo que enseñan con lo que ellos mismos han podido hacer, e incluso esto de las elecciones de carrera, las elecciones de deporte, Mm. permitirle a un niño que pueda elegir incluso en algunas ocasiones su atuendo, lo que quiere vestir, lo que quiere jugar, determina muchísimo porque es lo que puede ser
tolerado, es lo que puede ser permitido por otros, ¿no? Fíjate que acá en todo esto de la crianza, nos llega un comentario importante de @astrosd, la cuenta se titula Wake Up Venezuela. Ella se pregunta, o él se pregunta, ¿puedes comenzar desde bebés la poca valoración hacia sí mismo con la no atención del llanto y las necesidades desde poca edad? Ella se refiere a un método que se llama Ferber o Estivil, que consiste en no atender el llanto del bebé para dormir. ¿Pudiera este tipo de comportamiento hacia el niño influir en su autoestima? Por supuesto, porque el llanto del niño nos está expresando algo. Solamente a través del llanto el niño puede manifestar pues bueno, alguna angustia, algún temor, alguna necesidad fisiológica, lo que esté sintiendo, ¿no? Y es muy importante que haya afuera un otro que pueda contener esa ansiedad, esa angustia o ese deseo de ser acariciado, de ser mirado, de ser tocado por este bebé, ¿no? Que además es la única forma de expresarse, es decir, un niño no va a decir, mira, tengo hambre, ya ha pasado 3 horas, ¿no? Sino que es a través del llanto que manifiesta esto. Y en la medida que haya otro que pueda controlar, que pueda contener, que pueda calmar, ese niño va también a aprender, va a incorporar como que esa figura contenedora dentro de sí y va a empezar a establecer, pues bueno, sus propios mecanismos de tranquilizarse, de manejar esas cosas que le están como que generando incomodidad, ¿no? Así es, de manejo emocional. Es importantísimo. Ahora, esas situaciones pudieran también llegar a alterar lo que es el nivel de agresividad o pudiera generar incluso problemas de conducta en el niño. ¿Cómo no? Esa no atención de las necesidades en estas primeras etapas de la vida. ¿Cómo no? De hecho, en la mente del niño en estas primeras fases infantiles, estos primeros años de vida, están caracterizados por pensamientos que ante la insatisfacción de algún deseo, alguna necesidad, pues están cargados de sentimientos de odio, de agresión, y que luego, una vez que llega la madre a como que satisfacer esa demanda, ese deseo de ese niño, entonces eso como que se apacigua. Si eso nunca es calmado, nunca es satisfecho, pues bueno, lo que crece en el niño es una sensación de rabia, de no ser atendido, de no ser escuchado, de no ser cuidado, y pues evidentemente posteriormente esto se convierte en problemas de conducta, porque incluso la en sensación patologías que quizás graves. que esto genera es, o digamos la percepción del niño va a ser, no me atendieron porque no lo merezco. Porque no lo merezco, porque soy malo, porque no soy suficiente. Exacto, con todas las consecuencias que se derivan de esto a futuro. Hay un punto en el que la valoración interna del individuo es superior a esa valoración externa, a la percepción que el resto del mundo tiene sobre él. Sí. ¿Es eso a lo que se quiere llegar con un buen estímulo de la autoestima? Bueno, no tanto que sea mayor a lo que los demás consideran, que sea acorde a sus capacidades, que sea acorde a lo que la persona realmente puede. Lo ideal es que la persona pueda verse con sus fortalezas y con sus debilidades, no excluirlas, no excluir ambas, ¿no? Sino que poder incorporarlas como parte de sí mismo. ¿Y en qué momento de la vida un individuo comienza a tener esa conciencia sobre su autopercepción? Bueno, eso no hay un momento como definido, sino pues bueno, esto se va formando a lo largo de la vida. Pero quizás lo vemos más ya en la adolescencia. Bueno, en la adolescencia más bien hay como una sensación de grandiosidad, de sentirse todopoderoso, de poder con todo, Tengo de el no mundo en medir mis riesgos. manos, Entonces, nada me va a pasar. Nada me va a pasar, yo puedo con esto, mis papás esos no saben nada de la vida, ¿no? Sino que pues bueno, yo soy el que me las sé todas. Eso es importante. Tenemos que hacer una pausa, tenemos mucha participación a través de la cuenta en Twitter @solucionesgb. Al regreso comenzamos a leer muchos de estos comentarios. Ya venimos. Licenciada, ¿los problemas de autoestima se pueden presentar en cualquier momento de la vida? Sí, no. ¿En qué etapa un ser humano es más vulnerable a tener problemas de autoestima? Bueno, durante la adolescencia
Evidentemente, esto está como que todavía en formación. El adolescente es más vulnerable a la crítica, a las demandas sociales, escolares, de sus pares, y esto puede incluso hacerlo incurrir en conductas de riesgo, Ok. conductas de poco cuidado, Para como llamar la atención. bueno, para llamar la atención, para recibir aceptación de otros, para poder ser parte de algo. Sobre todo esto se complica cuando hay un hogar donde no hay un espacio en el que se pueda expresar, en el que se le pueda ser aceptado con sus debilidades, con sus virtudes, con sus fortalezas, sino que más bien es como un lugar donde todo tiene que ser completamente perfecto, donde está lleno de exigencias y los pares, el ambiente académico, escolar, pues bueno, puede Influir. influir. Situaciones Exactamente. puntuales que determinen o que puedan afectar seriamente la autoestima de una persona. Bueno, las situaciones de maltrato, de agresión, de abuso, hace que evidentemente esto se vea alterado porque hay una sensación de indefensión, de no protección, donde hay una desvalorización de sus propias capacidades, ¿no? De protección. Em, Sí, sobre todo en estos casos, además también donde hay situaciones de abandono, es decir, la violencia y la agresión no es solamente física o no es solamente una persona que está allí, sino quien abandona, quien no cuida, quien no protege, quien rechaza. Por ejemplo, dos adolescentes que se enfrentan al divorcio de sus padres. ¿Qué es lo que determina que uno tenga mejor capacidad para manejar la situación que el otro? Estos vínculos que tenga con los padres, los vínculos que se mantengan con ellos Ujú. y que han ido como que formándose desde que este adolescente estaba niño. Las herramientas que estén brindando los padres para que ese adolescente entienda que quizás tiene ya las riendas sobre el manejo emocional en su vida. Claro, la forma y el manejo en que estos padres estén, pues bueno, tramitando esta separación y este Ujú. divorcio, Claro. muy distinto es que exista entre padres un acuerdo de separación, por los motivos que sean, a que ocurra pues bueno, en un conflicto, en una batalla campal, donde más bien se están es como que jugando a ver quién se queda con el adolescente, Claro. quién está como que mejor o Y ese quién no. perjuicio a la autoestima que de repente se ve en la adolescencia puede arrastrarse a lo largo de la vida, incluso hasta la etapa adulta. ¿Cómo no? Claro que sí, porque a partir de allí es que empieza a consolidarse la percepción que tiene cada quien de sí mismo, porque además de esto de la infancia que empieza a formarse, ¿no? También es el uso de los reforzadores, es lo que ocurre afuera, las Mm. experiencias también van determinando lo que una persona va a hacer de adulto. Más allá del peligro a la que se expone, al que se expone una persona con una percepción negativa de sí Ujú. mismo por someterse a diversas situaciones de riesgo, bien sea para llamar la atención o para buscar reconocimiento externo, obviamente, eh, ¿a qué otras cosas altamente peligrosas se puede exponer a alguien con una autoestima muy negativa sobre sí mismo? Bueno, a relaciones violentas, em, a estas situaciones, Al maltrato por parte de otros, por a supuesto, ser una persona muy vulnerable, a ser manipulada por otros. a ser manipulada, a no considerar en lo absoluto su opinión o sus puntos de vista, a dejarse siempre llevar por esto que opinan los demás. Son más vulnerables a desarrollar ciertos trastornos psicológicos, Sí, por supuesto, trastornos. psiquiátricos. Sí, bueno, un trastorno de dependencia, trastornos por Son evitación, personas más vulnerables a desarrollar adicciones, por cualquier supuesto, tipo de adicción, sí. depresión, ansiedad. Por supuesto, de hecho, hay elementos en cada uno de estos diagnósticos que tú estás mencionando que tienen que ver con cómo una persona se ve a sí misma, ¿no? Mm. Y la dificultad que tiene para enfrentarse a otros, para asumir decisiones, posturas, sus opiniones, los mecanismos de afrontamiento ante situaciones que no puede, ¿no? Entonces, el tema de la adicción es que se convierte en la única herramienta, en la única estrategia para poder asumir cosas, Mm. problemas, tristezas, rabia, incluso para poder sentir alegría, para poder vivir momentos agradables, placenteros, tiene que estar, Es como un eh, escape. es como una vía de Lo escape, siempre, es lo una sienten forma, así. es una vía de... Cuando al final es lo contrario. Se están Sí, atando a algo.
es una vía de escape, es un mecanismo de afrontamiento que implica evidentemente hacerse dependiente de algo, de alguien, en los trastornos por dependencia, por consumo de sustancias. Esto es lo que predomina, la incapacidad, la sensación de no poder llevar a cabo algo sin alguien, sin una sustancia. Falta de confianza y seguridad en sí mismo, digamos, para englobarlo allí. Tenemos mucha participación, como les decíamos, a través de la cuenta en Twitter, @solucionesgb. Vamos a comenzar a leer estos comentarios. Eddie Colmenares dice, ¿cómo mejorar la autoestima? Era la pregunta, siendo sinceros con nosotros mismos a la hora de evaluar nuestras cosas positivas y no exagerar, ya que sería una falsa autoestima. Marjorie también nos dice, ¿cómo ayudar a mi hijo de 25 años con baja autoestima, que aunque está consciente de eso, no sabe cómo hacerlo? ¿Cómo lo ayudo? Sí, bueno, lo importante que creo que hemos mencionado bastante es las relaciones que se establecen con otros. Lo ideal es que la persona pueda aprender y que aprenda cómo escoger, ¿no? Estas personas con quien está, quienes están alrededor, que sean personas que refuerzan sus cualidades, que vean lo positivo de ella, que además estén como siempre haciéndoles ver. Sin embargo, pues bueno, hay elementos internos más profundos que sí hay que trabajar como que de otra forma, ¿no? Más bien a nivel psicoterapéutico. En todo caso, lo primero que hay que hacer es reforzar la confianza en sí mismo de esa persona. Sí, limitar en lo absoluto estas críticas, reducirlas, que no se le haga énfasis en estas cosas, pues bueno, vamos a llamarle estos déficits que tal vez pueda tener, sino más bien ofrecer alternativas. Bueno, mira, esto no salió tan bien, pero bueno, vamos a intentar de esta otra manera. Un poquito de programación neurolingüística allí no está de más. Expandamos Mente nos dice, el valor personal y la autoestima como conjunto de pensamiento y sentimientos son claves en cada accionar. También nos dice por acá Fausto, siempre se habla de baja autoestima, pero ¿creerse superior a los demás se puede considerar un problema de autoestima? Es lo que estábamos conversando anteriormente. Ya lo decíamos. Ahora, ¿qué suele causar este otro extremo de los problemas de autoestima? Estas personas que se sienten que tienen a todo el mundo debajo de ellos, que no hay nadie que esté a su nivel. Sí, ahí tenemos como dos aristas, ¿no? Una donde ya habíamos conversado, que son estas personas con en algún momento algún delirio de grandeza, como estas personas que más bien exceso de autosuficiencia, que lo que esconde más bien es un déficit. Pero hay otra, sí, como otra forma, ¿no? de manifestarse este exceso de autoestima, y es en aquellas personas que tienen padres que generalmente exhiben demasiado a sus hijos, son padres que realmente se pierden en este niño, son padres que refuerzan demasiado las cosas positivas y que ponen pocos límites, son padres que generalmente se quedan como sí, perdidos en este niño, en el deseo de ser padres, que en ningún momento logran poner, pues bueno, sí, que bueno, ven acá, no, tú no vas a salir, o a mí no me estés hablando así, o ven acá, mira, es suficiente, ya no es hora de jugar, sino que son exageradamente permisivos, y que todo es como posible para este niño, y que se crea entonces esta idea de que siempre él va a poder hacer lo que quiera, Incluso lo que padres sea. que cuando el niño comete un error o no hizo algo del todo bien, tratan de enseñarle al niño con ciertas palabras que el error no fue solo de él, sino también de los demás. O que el error fue del todo de los demás, que él lo hizo bien, pero los demás. Entonces el niño va creciendo quizás con ese concepto de lo que pasó no fue porque yo cometí el error, sino porque los demás se equivocaron. Exacto, implicaría entonces poner la responsabilidad afuera, ¿no? Como de forma externa, y donde la persona nunca llega a asumir que hay fallas, la persona nunca llega a asumir que realmente, pues bueno, tiene cosas que mejorar, tiene debilidades, Claro. y además está este pensamiento, ¿no? De que todo lo puede, de que todo lo merece. Hay pues una pregunta interesantísima que tiene que ver con esto de Miguel Ángel Daza. Él nos dice, ¿no cree que los millennials son el producto de una generación anterior que repetía constantemente que debía amarse más? Soluciones de autoestima. Los millennials son una generación que muchas veces pasan por narcisistas porque son un poco más individualistas, son personas que están mucho más conscientes de esta autovaloración que debe ser pues mucho más positiva que negativa.
Claro, el medirse solamente, tanto medirse de manera inferior a sus capacidades como maximizar sus virtudes, sus cualidades, Ujú. pues bueno, vemos que genera también muchísimos conflictos. Pero si estamos viendo que esto es algo compartido, pues bueno, allí también habría que considerarlo como algo que incluso es adaptativo, porque si eres parte de esto, eres aceptado, eres... Por acá nos dice, expandamos mente, valorarse positivamente guarda relación con la capacidad para aportar para la vida propia y la del entorno. Miguel Ángel Daza nos dice también con este tema de los millennials, la aparente baja autoestima está más cercana a la generación X que a los millennials, nos dice. Yamile Silva también acota por aquí, autoestima es la valoración que se tiene de sí mismo, puede ser adecuada o inadecuada. El Galán Guillén nos comenta por acá un tuit que tiene continuidad. Vamos a tratar de leerlo completo más adelante. Gabriel Camacho dice, autoestima tiene que ver con el ego, con no aceptar sus decisiones erradas. Así afecta en la relación de pareja e hijos. Claro, la autoestima tiene que ver esto, ¿no? Con el ego que es el sí mismo, la valoración que se tiene de sí mismo. Y pues bueno, eso puede tener sus manifestaciones en relaciones de pareja, en relaciones laborales, académicas, sociales, en todas las áreas donde se desenvuelvan, pues. Pero ¿está del todo correcto confundir ego con autoestima? Bueno, bueno, no es correcto, no. Obviamente si hay una confusión es porque no son la misma cosa. Claro, exactamente, exactamente. El autoestima estamos viendo que es la valoración que se tiene de sí mismo. ¿Y el ego? El ego tiene más que ver con sí, el lugar que se tiene uno hacia sí mismo, con cómo me valoro, cómo soy. Por acá lo que somos Venezuela pregunta, ¿cómo se mide la autoestima de un niño si el autoestima se basa en autoconcepto? Esa respuesta la damos ya en la última parte del programa. Además, les vamos a comentar qué pasa o cuál es la autoestima realmente de esas personas que suelen tomarse muchas selfies y que viven inundando sus redes sociales, sus cuentas en redes sociales de este tipo de imágenes. Vamos a hablar de eso al regreso. Esto de medir la autoestima es bien importante. ¿Cómo se mide la autoestima de un niño si el autoestima es basada o se basa en el autoconcepto? Se pregunta lo que somos Piso Bajo Venezuela. Bueno, el autoestima de un niño se ve en función de la forma en que este niño se puede relacionar con otros, en cómo responde a sus actividades académicas, escolares. ¿Qué síntomas o señales nos indican que un niño puede estar percibiéndose a sí mismo negativamente? Bueno, niños sumamente temerosos, niños inhibidos, niños que no se relacionan con otros niños, niños que ante una actividad, alguna tarea, generalmente tienden a dispersarse, a distraerse, niños que les cuesta focalizar la atención, porque esto no llega a ser satisfactorio para ellos, en algunos casos niños que pueden generar conductas disruptivas también. En el caso de los adultos, ¿cuáles suelen ser esas señales? Bueno, personas que les cuesta tomar decisiones, personas que ante una situación de conflicto, pues bueno, siempre dudan en asumir posturas, personas que les cuesta contactar con lo que opinan, con lo que piensan, son personas que tienden a siempre buscar el apoyo de otros para poder asumir retos en su vida, son personas que incluso logran o pueden vincularse con personas que puedan agredirlos, que puedan maltratarlos, personas que no logran poner límites ante situaciones de violencia. Es bien difícil pensar hoy en personas que no tengan una cuenta a través de una red social. ¿Cómo se mide o se pudiera medir la autoestima a través de las redes sociales, del comportamiento que alguien tenga en sus cuentas en redes sociales? Bueno, esto de poner excesivamente, de exponer, mejor dicho, su vida, si las cosas que hacen, sus viajes, sus planes, en búsqueda, ¿no? Un poco de aceptación, el exhibirse su cuerpo, sus fotos, en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos esto sí puede más bien como evidenciar alguna necesidad de aceptación por parte de los otros. Esto es algo tan interesante que muchas universidades han destinado sus recursos dirigidos a investigación justamente a abordar ese tema. Vamos a ver qué estudios se han realizado y cuáles han sido los resultados.
Ahí redes está. sociales imágenes de ellos mismos, pueden padecer algún tipo de complicación mental. Las conclusiones, extraídas del análisis de 555 perfiles de Facebook, determinan que los propietarios de muros en los que predominan selfies presentan cierto grado de narcisismo, un desajuste psicológico que sufren aquellas personas que se admiran demasiado a sí mismos, hasta el punto de levantar rechazo en otros usuarios de la red. Este comportamiento viene motivado por la necesidad constante de refuerzo externo y de llamar la atención. La baja autoestima solo se mantiene alta mediante los me gustas que reciben en sus fotos. Cada vez que una de estas personas publica una imagen suya y recibe un like, siente como se llena un vacío interno personal y eso fomenta que se repita la acción. Esta situación resulta más evidente cuando los usuarios retocan sus retratos antes de publicarlas en la red social. Eso es algo bastante interesante. Y en el caso de los hombres, hay otras universidades que también han hecho estudios y se evidencia que cuando los hombres son quienes colocan este tipo de imágenes, de selfies a través de las redes sociales, tratan de reseñar todo cuanto hacen a lo largo del día y lo postean, no es nada más en aras de informar lo que están haciendo, sino que además ellos buscan suplir, digamos, ese mecanismo o canal de interacción con el mundo a través de la tecnología, de los recursos tecnológicos, porque se sienten incapaces de interactuar cara a cara con la gente. Sí, de hecho, estas redes sociales llega a sustituir el vínculo personal, el vínculo cara a cara, ¿no? Con las personas, y puede en algún momento convertirse en la única forma de poder establecer una amistad, establecer una relación de pareja, de acortejar, de acercarse o de aproximarse a alguna mujer, ¿no? ¿Y cuán frecuente es esto de ver personas cuya autoestima depende de la cantidad de likes o me gusta que la gente le dé a sus fotos? Muchísimo, porque si partimos de que no se trata de que sea alta o baja autoestima, sino que se trata de la valoración que se tiene de sí mismo, de si es más bien positiva o no, si es suficiente o insuficiente, si no hay reforzadores internos, si no hay en la persona el pensamiento de que es capaz, de que es atractivo, de que puede, es necesario buscarlo afuera, ¿no? Es necesario buscarlo de otras personas que estén afuera, de las redes, de los jefes, de los amigos, estas redes sociales, pues bueno, son perfectas para esto, ¿no? Porque son reforzadores instantáneos. De ese tipo de conductas. Ahora, ¿qué hacer en estos casos? ¿Cuáles son las herramientas que podemos manejar desde niños e incluso como adultos para mejorar esa percepción que tenemos sobre nosotros mismos, para mejorar nuestra autoestima? Es decir, valorarnos en la justa medida, Claro. Ni mucho menos ni mucho más. Es muy importante las etapas infantiles, es muy importante la relación con los padres, que los padres puedan, contener a los niños, que puedan contener significa que puedan, tomar sus emociones, sus afectos y devolvérselas de una forma distinta, hacerles entender que está bien, que esté triste, que esté bravo, que esté molesto, que esté alegre, pero que eso se puede tolerar, que eso se puede manejar de distintas maneras, que los padres además puedan corregir de forma sana a los niños, que puedan enseñarles A que, manejar su inteligencia emocional. sí, que puedan enseñarles a cómo manejar sus emociones. Exacto. Es decir, que ante una falla, ante un error, no hayan padres sumamente rígidos o sumamente exigentes, que O no sumamente toleren. permisivos. Exactamente, que puedan poner límites a estas conductas de los niños, que puedan, sí, controlarlos, porque ellos no pueden controlar. Y supongamos que tenemos un adulto que, bueno, pues ya pasó por todos estos errores o por todas estas situaciones que evidentemente generaron un daño en su autoestima. ¿De dónde partir en ese caso? ¿Cómo hacer para mejorar la situación? Sí, lo primero que se intenta hacer es que la persona pueda contactar consigo mismo, ¿no? Con lo que desea, con lo que piensa, con lo que opina y tratar de desligarse lo más posible de las opiniones de otros, porque pasa muchísimo que las personas con una visión negativa de sí mismas están completamente cargadas de lo que opinan y otros. buscando aprobación de los otros. Son personas que nunca van a decir, me voy a comprar este par de zapatos de este color, sino que quizás llaman a la mamá, a las dos amigas, al novio, a preguntarle,
mira, ¿te gustaría que me comprara este zapato? O mira, ¿qué te parece? O mira qué zapatos usó tal persona y ve, entonces, bueno, a mí también me puede quedar bien. Entonces las decisiones están basadas en un otro, casi siempre, ¿no? Entonces, lo ideal o lo que se intenta es que la persona pueda hacer contacto con consigo mismo, con sus deseos, con sus pensamientos, con su opinión, y pues bueno, desligarse un poco de los otros, ¿no? Y las terapias cognitivo-conductuales son, digamos, unas buenas herramientas para comenzar con ese proceso de cambio, pues en el adulto, también en el adolescente, ¿por qué no? Por supuesto, cualquier tipo de psicoterapia, es importante empezar, pues bueno, a asumir, porque es allí, ¿no? Si partimos de que eso es algo muy interno, es algo que no se maneja así con tips, o mira, ven acá, tienes que sentirte bien, o tienes que confiar en ti, bueno, eso tampoco es así tan sencillo. Si usted no tiene la capacidad de pararse frente al espejo y repetirse por al menos 3 minutos cosas positivas sobre usted, reconocer frente a usted mismo cosas que a usted lo hacen sentirse orgulloso de lo que es y de lo que hace, pues quizás usted tenga un problema de autoestima y hasta ese momento no lo había notado. En ese caso, trate de hacer los cambios necesarios en su vida y si no puede hacerlo, si siente que no puede, pues acuda a un especialista. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden que el ejemplo comienza por casa y siempre es mejor ser parte de la solución que del problema. Los dejo con este maravilloso